Instituto Nacional de Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación. Visítenos en www.ins.gov.co. Mi nombre es Nieves Joana Gudelo. Vamos a revisar el protocolo de la vigilancia de la leishmaniasis. Para iniciar a hablar de la vigilancia del evento leishmaniasis es importante tener en cuenta unos aspectos generales, como lo son la definición de leishmaniasis. La leishmaniasis es una enfermedad zoonótica que puede afectar la piel, las mucosas y las vísceras y es causada por una especie de protozoarios de género Leishmania. Se transmite a los animales y a los humanos a través de la picadura de insectos vectores del género Luxomia. Está muy relacionada con el desplazamiento, las migraciones, las condiciones de las viviendas, la mala nutrición y el estado inmunológico de los pacientes. La leishmaniasis tiene una amplia distribución a nivel mundial y en América se registra un gran número de casos en Brasil y en Colombia. En Colombia, el comportamiento de la notificación de los casos está muy relacionada con la identificación de los insectos vectores y las especies parasitarias en diferentes zonas del país. Históricamente en el país se han identificado para la leishmaniasis visceral dos focos naturales del evento. En la cuenca del río Magdalena, donde se ha identificado Luxomia longipalvis, y en la zona Caribe, en los Montes de María, donde se ha identificado Luxomia evansis. Sin embargo, en el 2017 y en el 2018 se han identificado nuevos focos de leishmaniasis visceral en La Guajira, en Cesar y en Huila. Es importante tener en cuenta, para la leishmaniasis, el agente etiológico es el parásito del género Leishmania, que tiene una amplia distribución en Colombia, donde se han identificado diferentes especies circulantes. El modo de transmisión es a través de la picadura de un insecto vector del género Luxomia, que se encuentra en los diferentes hábitats, en la selva húmeda, en diferentes regiones, en las zonas muy áridas. Los reservorios para la leishmaniasis son aquellos animales vertebrados que mantienen al parásito en la naturaleza y por ello dan paso a que los vectores, insectos, se infecten de ellos y puedan persistir el ciclo de transmisión. Se han identificado como reservorios los marsupiales, el oso perezoso, el oso hormiguero, el zorro y algunos roedores. El reservorio doméstico más importante de la leishmaniasis visceral es el perro. La interacción entre los reservorios y el parásito es muy compleja y puede variar en función de los cambios del ambiente. El periodo de incubación de la leishmaniasis de la forma clínica cutánea puede ser entre 3 semanas y 6 meses. Para los casos de leishmaniasis mucosa, este periodo de incubación puede estar presente entre meses y años después de haber presentado la lesión cicatrizal o que puede estar muy relacionada con la adherencia al tratamiento por la migración del parásito a las mucosas. Para la forma clínica visceral, el periodo de incubación puede estar relacionado entre 3 a 8 meses y pueden tener un periodo largo hasta de 2 años que está muy relacionado con el estado inmunológico de los pacientes, especialmente los niños menores de 15 años. La vigilancia del evento de leishmaniasis es muy importante ya que nos provee la información necesaria para caracterizar las poblaciones afectadas con las diferentes formas clínicas de la leishmaniasis, como es la cutánea, la mucosa y la visceral. Asimismo, nos ayuda a identificar las alertas de acuerdo a los análisis de los comportamientos inusuales con nuestra elaboración de nuestros canales endémicos semanales, para así generar información de una manera oportuna a los grupos funcionales tanto de nivel nacional, departamental y local, para la realización de acciones de promoción, prevención y control. Estas actividades de promoción, prevención y control de la leishmaniasis se plantean a nivel del control de vectores, el control de reservorios, ya sea silvestres o domésticos, y la educación a la comunidad relacionada con los escenarios de transmisión tanto selvático, rural y urbano, que influyen en la presencia de los casos. La información generada de la vigilancia de la leishmaniasis es útil para los tomadores de decisiones. Asimismo, orienta las acciones de promoción, prevención y control enmarcadas en la Estrategia de Gestión Integrada del Riesgo EGI de las ETBs y del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. La información generada desde el nivel nacional, nivel local, serán de uso para la comunidad médica y la comunidad en general. Además, como actores principales que reciben esta información son el Ministerio de Salud y Protección Social, las entidades territoriales del orden departamental, distrital y municipal,
las entidades administradoras de planes de beneficios y las instituciones prestadoras de servicios de salud. Los objetivos de la vigilancia epidemiológica de la leishmaniasis son determinar la magnitud y la gravedad de las formas clínicas de la leishmaniasis, establecer las características demográficas y sociales de los casos notificados al sistema de vigilancia, determinar los cambios en los patrones de ocurrencia de los casos notificados de acuerdo al seguimiento periódico semanal de los casos. Las definiciones operativas de caso para las diferentes formas de leishmaniasis y de acuerdo a nuestro protocolo de vigilancia son: caso confirmado de leishmaniasis cutánea. Es aquel caso de los pacientes a quienes estuvieron en zona endémica que presentan lesiones cutáneas sin historia de trauma, con una evolución mayor a 2 semanas. La forma de las lesiones es a nivel satélite y presenta adenopatías. Al realizarse un examen directo por métodos histopatológicos y parasitológicos, se evidencia que se encuentra el parásito del género Leishmania. Un caso confirmado de leishmaniasis mucosa es aquel caso de un paciente procedente de área endémica que presenta lesiones en mucosas, en la nariz, orofaringe u otro tipo de mucosa, donde se evidencia que ha tenido cicatrices o lesiones cutáneas compatibles con leishmaniasis. Además, presenta signos como eritema, edema, se observa perforación del tabique nasal y se identifica por métodos parasitológicos e histológicos el parásito del género Leishmania a través de la medición de títulos de inmunofluorescencia indirecta que son mayores a 1 en 16. Un caso probable de leishmaniasis visceral es aquel caso, generalmente en menores de 15 años, que proceden de áreas endémicas o no endémicas, a quienes presentan síntomas de fiebre de más de 7 días de evolución, esplenomegalia, hepatomegalia, y se asocia a alguna citopenia como son anemia, leucopenia, trombocitopenia, y en algunos casos se presenta relacionado con desnutrición. Un caso confirmado de leishmaniasis visceral es el caso probable a quien se le ha confirmado el parásito por métodos histopatológicos a través de un aspirado de médula ósea o vaso y por métodos serológicos inmunofluorescencia indirecta IFI con títulos mayores de 1 en 32, o a quien se les ha realizado previamente una prueba rápida para leishmaniasis visceral a través del antígeno RK39 que es positivo. El 100% de las muestras positivas y negativas de los menores y una proporción de los casos en caninos se deben enviar al Instituto Nacional de Salud a control en el grupo de parasitología. Para la captación de los casos en el sistema de vigilancia es importante tener en cuenta que la notificación se realiza a través de las fichas de notificación bajo los códigos 420, leishmaniasis cutánea, código 430, leishmaniasis mucosa, código 440, leishmaniasis visceral. Los casos de leishmaniasis cutánea y leishmaniasis mucosa ingresan a la notificación confirmados por laboratorio, mientras que los casos de leishmaniasis visceral ingresan a la notificación como casos probables que posteriormente a la realización de métodos diagnósticos por laboratorio parasitológicos se confirman o se descartan los casos. En la vigilancia del evento leishmaniasis es importante tener en cuenta la periodicidad de la notificación. Para los casos de leishmaniasis visceral, desde probables, su notificación es de manera inmediata al sistema de vigilancia, mientras que los casos de leishmaniasis cutánea y leishmaniasis mucosa son de notificación rutinaria, semanal e individual. Para los ajustes de los casos de leishmaniasis visceral se debe realizar a más tardar 4 semanas posteriores a la notificación de los casos, posterior al recibir los resultados del grupo de parasitología de las muestras de control de calidad, tanto de IFI, prueba rápida o el examen de aspirado directo de los aspirados de médula ósea o vaso. Mientras que para los casos de leishmaniasis cutánea y leishmaniasis mucosa, los ajustes que se realizan son relacionados con la calidad del dato, relacionados con la procedencia, el antileishmaniásico suministrado u otras variables relacionadas con esta calidad. Las fuentes de información en la vigilancia de la leishmaniasis corresponden: 1. A la vigilancia activa, de la búsqueda activa de casos, de la vigilancia comunitaria, a través de la detección y verificación de rumores y noticias que se emiten a través de los diferentes medios de comunicación del evento.
La vigilancia pasiva está relacionada con la notificación rutinaria, individual y semanal de los casos. Es importante tener en cuenta las fuentes secundarias, los registros de prestación de servicios en salud, que nos dan apoyo a las estrategias de búsqueda activa institucional según los códigos CIE-10, B550, leishmaniasis visceral, B551, leishmaniasis cutánea, B552, leishmaniasis mucosa. Esta información es útil y esta estrategia es útil para identificar los casos que no se captaron oportunamente en la notificación rutinaria. En relación al análisis y evaluación del evento, se deben tener en cuenta unos indicadores de vigilancia, donde se analizan de manera mensual, semestral y anual por cada entidad territorial, tanto del orden departamental, municipal, y se evalúan algunas metas de morbilidad y mortalidad del evento. Los indicadores corresponden a incidencia de leishmaniasis cutánea, de leishmaniasis mucosa y visceral, donde esta incidencia se relaciona con el numerador, son los casos confirmados para cada una de las formas clínicas sobre la población a riesgo que es la población que suministra el Ministerio de Salud y Protección Social. La incidencia de casos de leishmaniasis cutánea en menores de 10 años, que corresponden en su numerador a los casos confirmados de leishmaniasis cutánea en la población menores de 10 años, sobre la población a riesgo estimada de este grupo poblacional menor de 10 años suministrada por el grupo CIVIGILA. Este indicador es de gran importancia porque nos puede dar información relacionada con la exposición de estos menores de 10 años al vector que se puede estar dentro de la vivienda, alrededor de esta o donde mayor permanecen estos menores, y nos puede indicar que el vector está domiciliado. El otro indicador es la letalidad de leishmaniasis visceral, donde se relacionan en su numerador el número de casos fatales atribuidos a leishmaniasis visceral confirmados sobre el total de casos confirmados de leishmaniasis visceral, de acuerdo a cada uno de los coeficientes para cada uno de los indicadores. Otros indicadores de importancia son la proporción de casos de coinfección de VIH de los casos de leishmaniasis visceral, donde en su numerador se tiene en cuenta los casos confirmados de leishmaniasis visceral con coinfección sobre el total de casos confirmados de leishmaniasis visceral por el coeficiente. El siguiente indicador incluido el año anterior en la vigilancia de la leishmaniasis es el porcentaje de estudios de foco realizados, donde en su numerador es el número de estudios de foco realizados de acuerdo a la confirmación de casos de leishmaniasis visceral sobre el total de estudios de foco que se debieran haber realizado. Para eso es importante tener en cuenta que un foco es un espacio geográfico donde se realiza la transmisión de los casos, donde se debe realizar una caracterización a nivel epidemiológico, entomológico y parasitológico y actividades de promoción y prevención por parte de cada una de las entidades territoriales que atienden estos casos según las responsabilidades y competencias. Para los casos atribuidos con mortalidad a leishmaniasis visceral, se deben realizar unidades de análisis con la presencia de los actores involucrados en la atención. Previamente se requiere el envío de las muestras de tejido y de suero al Instituto Nacional de Salud para procesamiento y clasificación de los casos, muestras en solución salina y formol, y de acuerdo a las indicaciones del grupo de patología del Instituto Nacional de Salud. Según las competencias se debe realizar las unidades de análisis de mortalidades así, desde el nivel institucional, desde la institución prestadora de servicios de salud donde fallece el caso, se debe realizar un análisis de esta mortalidad. Desde el nivel municipal se debe aportar como insumo para estos análisis la investigación epidemiológica de campo del caso, desde los municipios categoría 1, 2 y 3, y mientras que para los municipios categoría 4, 5 y 6 deben recibir apoyo del nivel departamental. La metodología para el análisis de estos casos de mortalidades atribuibles a leishmaniasis visceral debe ser la relacionada a la indicada por el Grupo de Análisis de Casos Especiales del Instituto Nacional de Salud, con una periodicidad de envío de esta documentación producto de este análisis es de 8 semanas posteriores a la notificación del caso al CIVIGILA. También se recuerda que en los casos de leishmaniasis cutánea y mucosa con condición final muerto, se debe realizar un análisis por parte del
desde el área de vigilancia epidemiológica junto con desarrollo de servicios y el programa de enfermedades transmitidas por vectores del nivel departamental, para determinar si el desenlace tiene alguna relación con el tratamiento de primera línea de elección de cada caso. En relación a las acciones que orientan y en relación a la comunicación y prevención del riesgo, para la leishmaniasis se deben realizar unas acciones individuales relacionadas con el manejo de los pacientes y el seguimiento de los casos donde se realiza la captación de estos, bien sea en la institución prestadora de servicios de salud y a través de un seguimiento que realizan las entidades territoriales del orden departamental junto con el Ministerio de Salud de acuerdo a los lineamientos de manejo integral de los casos. Asimismo, lo relacionado con las unidades de análisis de los casos de mortalidad. Las acciones colectivas en relación a la leishmaniasis están relacionadas con la investigación epidemiológica de campo de los casos, las búsquedas activas comunitarias en relación a los casos de leishmaniasis visceral para la identificación de nuevos casos por parte de las entidades territoriales. La comunicación del riesgo a la comunidad se debe realizar por parte de las entidades administradoras de planes de beneficios y por las entidades territoriales para fortalecer las actividades de promoción, prevención y control según los escenarios de transmisión, como lo son el selvático, el rural y el urbano. Por último, para tener en cuenta, las actividades desde el laboratorio se basan en la aplicación de los algoritmos diagnósticos para cada una de las formas clínicas, tanto para la leishmaniasis cutánea, mucosa y visceral, las cuales orientan a los profesionales de la salud para la realización de un adecuado diagnóstico y asimismo identificar unos posibles diagnósticos diferenciales según la clínica del paciente. Muchas gracias. Si requiere información adicional, consulte la página www.ins.gov.co o en redes sociales nos encuentran en @INSColombia. Les habló Nieves Joana Agudelo. Gracias.